Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado. En esta edición nos acompaña nuevamente el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Bien, el pasado 30 de mayo del 2023, el Tribunal Constitucional de Perú ha sentenciado o ha resuelto el caso de cuestión de confianza y su rechazo de plano, ¿no? Respecto a esta interpretación que ha hecho el ex primer ministro Aníbal Torres, denominándolo rehusamiento, ¿no? Respecto a la cuestión de confianza que había presentado en el Congreso de la República a finales del año 2022, ¿no? Antes de que, bueno, ya sabemos todos, antes de que el presidente Pedro Castillo diera su mensaje a la nación en la que mencionaba la disolución del Congreso de la República en diciembre 7 del 2022. ¿Cuál es su análisis respecto a esta sentencia y qué relación tiene o cómo contrasta respecto a la sentencia que tuvo el Tribunal Constitucional en el 2019 cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República en dicho año, que ya podemos todos concluir de que respaldaba dicha decisión del Ejecutivo? Sabemos todos que el año 2019, el 30 de septiembre, Martín Vizcarra disuelve el Congreso con el argumento de que se le había denegado la cuestión de confianza por segunda vez, que el Congreso le había denegado por segunda vez la cuestión de confianza, lo cual ese argumento expresamente no existe en la Constitución Política del Perú ni en ninguna norma legal. El concepto de denegación fáctica no aparece contemplado en la Constitución Política del Perú ni en ninguna otra norma legal. Es decir, no fue algo que solamente él lo planteó, sino también fue apoyado por otras personas, ¿no? Otras autoridades, ¿no? Y bueno, respaldado también por el Tribunal Constitucional, que recordemos que ya tenía el mandato vencido y que se quedó no 5 años, sino 8 años. Recién el año 2022, el año pasado, se eligieron a sus reemplazantes, ¿no? Después de mucho, el actual gobierno eligió quienes lo reemplazaran, ¿no? Bueno, también habían acciones, habían demandas en el Poder Judicial que, digamos, cuestionaban al Congreso de la República, ¿no? Por elegir de una u otra manera a los miembros que iban a reemplazar iban a ser parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ahora, lo que ha hecho Aníbal Torres Vázquez el año pasado con la denominada rehusamiento de la cuestión de confianza, tampoco expresamente no existe en la Constitución ese denominado rehusamiento de la cuestión de confianza, o también no existe ni en ninguna otra norma legal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, esto no se ha materializado como una cuestión de confianza, ¿no? Y por lo tanto no se ha considerado como que el presidente de la República de aquel entonces, Pedro Castillo, haya considerado que le han denegado por segunda vez la cuestión de confianza, ¿no? Aunque pudo, eh, bueno, él lo que ha hecho es eh, pretender disolver el Congreso sin ninguna causal contemplada en la Constitución y por lo tanto, ¿no? Ya ha sido demasiado evidente, ¿no? Su intención, ¿no? De gobernar sin Congreso, sin Ministerio Público, o en todo caso, sin Tribunal Constitucional, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin Congreso de la República, sin Tribunal Constitucional, ¿no? Este tribunal hay que decirlo, es otro tribunal constitucional, ¿no? No es aquellos, no son aquellos miembros que en ese entonces, hay que decirlo, avalaron la decisión del entonces presidente de la República, ¿no? Avalaron la decisión que como este tribunal, los miembros del actual tribunal están declarando de que ha sido un argumento inconstitucional para disolver un Congreso de la República. Repito, si se va a disolver un Congreso de la República, tiene que ser de acuerdo a ley, ¿no? Y debidamente motivado, el decreto supremo debe estar debidamente motivado y fundamentado. Bien, mire, en la sentencia precisamente del Tribunal Constitucional actual,
para poder clarificar, señala en el subtítulo 6, competencia para valorar la cuestión de confianza, numeral 62, dice lo siguiente: la primera disposición complementaria final de la ley 31355 establece lo siguiente: la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Y termina diciendo: solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Este punto, entre otros muchos, de esta sentencia, eh, lo ha subrayado mucho un sector de la política, de los medios digitales, de los medios de comunicación, que se le está atribuyendo mucho poder al Congreso de la República, o se le está aumentando el poder, en todo caso, al Congreso de la República, interpretar su propia eh, negación, ¿no? Negación de confianza, y por consiguiente su disolución, ¿no? Cosa un poco extraña, pero digamos, eh, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ¿en qué casos, en qué circunstancias específicas el Ejecutivo puede presentarse al Congreso y pedir una cuestión de confianza a dicho aparato del Estado, tomando en cuenta de que, repito, este sector señala o postula lo siguiente, de que el Poder Ejecutivo puede, a través de su primer ministro, presentar una propuesta, pero el Congreso, una propuesta a partir de una cuestión de confianza. El Congreso puede aprobar la cuestión de confianza, o en todo caso puede darle la confianza, pero rechaza la propuesta o la archiva. Entonces, en ese caso, el Poder Ejecutivo está, con esta sentencia, según ellos, está de manos atadas, no puede asumir que se le ha negado la confianza, porque de por sí el Congreso le ha aprobado la cuestión, pero ha rechazado su propuesta. Entonces, repito en mi consulta: ¿en qué circunstancias el gobierno, el Ejecutivo, perdón, puede presentar una cuestión de confianza y cuáles son las causas? Por favor, coméntenos. Ya, José, mira, con respecto a la cuestión de confianza, incluso ya ha habido iniciativas legislativas en este último año, ¿no? Incluso hay propuestas, pero no se han materializado, de incluso derogar este tema de la cuestión de confianza, ¿no? Eh, Eso por parte de los propios congresistas, ¿ah? Actuales, claro está, actuales, ¿no? Pero, ¿en qué casos puede presentar? Bueno, la sentencia del tribunal establece de que solo el Congreso puede decidir e interpretar el sentido de su voto. En cierta manera tiene sentido, pues, ¿no? Pero en este sentido tiene lógica, ¿no? Pues si el Congreso de la República dice o señala expresamente en un documento con firma de congresistas de que ha otorgado la confianza, entonces es, es porque sí la ha otorgado, pues, ¿no? No se puede decir, no, sabe que el papel dice eso, pero los hechos dicen otra cosa. Y yo interpreto que no es así. Y por lo tanto, con esa interpretación como presidente de la República, porque así se ha hecho, yo disuelvo el Congreso, ¿no? Entonces, no se puede también hacer ejercicio abusivo del derecho en el caso de, como sea aparentemente, bueno, no abusivo, ¿no? Sino que lo que ha hecho, de acuerdo al Tribunal Constitucional, el presidente anterior, o antes el presidente Vizcarra, ¿no? Es no haber fundamentado debidamente, ¿no? Su decisión, ¿no? Como hemos dicho, la, propiamente la denegación fáctica no existe en la Constitución y no existe en una norma legal, ¿no? Ahora, ¿en qué casos puede presentar cuestión de confianza? Eso en principio está establecido en el artículo 130, ¿no? Cuando señala de que, de la Constitución política, ¿no? Cuando señala, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, ¿no? Principalmente se presenta cuestión de confianza cuando se expone y debate la política general del gobierno. Las políticas generales del gobierno
son las que se ponen a cuestión de confianza. En otras palabras, pues no se puede decir, bueno, el Poder Ejecutivo, yo presento un proyecto de ley y si ustedes no me lo aprueban, yo presento cuestión de confianza por esa ley que ustedes no me la han aprobado. Y bueno, y si eso sucede con dos leyes, entonces yo disuelvo el Congreso. Es decir, ya es ir más allá de las facultades que legalmente tiene el poder legislativo. Promover las importaciones o promover la pequeña empresa, la microempresa, ¿no? Promover la agroindustria, ¿no? Este, defender la estabilidad laboral, ¿no? Son parte de lo que podría ser políticas generales del gobierno, ¿no? Estamos poniendo ejemplos, ¿no? Pero eso es lo que se puede someter a, digamos, a cuestión de confianza. Bien, ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila Dávila. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten y compartan en sus redes sociales. Mi nombre es José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado. A ti, José, muchas gracias.